Buenos días, Lisen. Bien, buenos días a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo?
Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo en los videos? ¿Preguntas? Listen, yo tenía una pregunta, buen día. Buen día. Es un poquito relacionado hacia el otro lado. Quería saber si en cuestión de los animales también depende de la dosis para que la sustancia esté nivelada y sirva de utilidad. Sí, es lo mismo. Justamente el proceso de investigación de una droga sigue todo un camino que es el mismo que hemos visto cuando les hablaba de las ramas de la farmacología, visto que les he puesto en un orden. Cuando una droga se cree que tiene algún efecto, pongámosle una sustancia, una plantita, pongámosle, que descubrieron por ahí, ¿no? Ya, esa droga, esa hoja servía para tal cosa, pongámosle para el cáncer, ¿no? Entonces, lo que hace la farmacia es mandar a investigadores, expertos en farmacognosia, que es la primera rama de la farmacología. Ellos lo que van a hacer con esa hoja es probarla ya en su forma natural, como la gente lo consume, ¿no? Va a ver si se observa realmente algún efecto, ¿ya? Si los expertos en farmacología determinan que sí hay algún efecto que requiere ser investigado, ellos van a tratar de determinar el principio activo. Una vez que reconocen cuál es el principio activo, que sería la sustancia que está haciendo el efecto, tratan de extraerla y purificarla. Es la primera parte de lo que es la farmacia. Una vez que lo que los expertos en farmacognosia reconocen la sustancia y la extraen, entran después de eso los expertos en farmacodinámica. ¿Ya? Los farmacodinámica lo que hacen es estudiar los efectos de la droga. Y los expertos en farmacodinámica prueban la droga en animales. ¿Ya? Entonces, en los animales van a usar la droga. Ya es donde ellos experimentan en cuanto a las dosis. Ya tratan de conseguir cuánto es la dosis por kilogramo de peso para producir un efecto determinado. De tal manera que el uso de alguna droga en humanos ya ha sido primero probada en algún animal y se calcula en base al kilogramo peso. ¿Ya? Por ejemplo, los veterinarios van a ver los mismos antibióticos que nosotros usamos, los mismos analgésicos, lo mismo. No es diferente a lo que usan nosotros. La única diferencia es que ellos van a usar calculando en base al peso del animal, ¿no? Calculan en base al peso animal, que sería lo mismo que calculan el humano, teniendo en cuenta algunos efectos extra que pudiese tener dependiendo de la variedad o de la especie, porque si bien se puede extrapolar de un animal al ser humano o viceversa, no somos 100% iguales, obviamente tenemos mucha variación genética y eso puede hacer que algunas sustancias pudiesen tener efectos diferentes al cambiar de especie, ¿no? Sin embargo, por lo menos si seguimos la misma línea biológica, vamos a tener un parecido, ¿no? Por ejemplo, los mamíferos van a tener mucho parecido con nosotros. No se va a probar, por ejemplo, una droga para ser usada en humanos en un reptil, porque es muy diferente su biología. Lo mismo de un ave. Si bien tendrán parecidos, pero sus vías metabólicas suelen variar, ¿no? Por ejemplo, el diclofenaco es una droga que se ha usado en mamíferos y funciona bien, no solamente en el ser humano. Se usa, por ejemplo, en las vacas, los caballos, los perritos. Las vacas, por ejemplo, bastante ese proceso. Y hace unos años se descubrió que el buitre, ya, el famoso sucha que le llamamos, no puede metabolizar el diclofenaco. Entonces, esto lo descubrieron en la India. Sucede que en la India, bueno, ahí hay muchos tipos de religiones, ¿no? Pero una de ellas no entierran a sus muertos. Ellos allá tienen unas torres elevadas, son unas torres altísimas,
¿ya? Y ellos llevan los cuerpos arriba a esas torres. Y ahí los buitres vienen y se comen los cuerpos. Ellos descubrieron que los cuerpos se quedaban mucho tiempo ahí arriba sin que los coman. En otras palabras, ellos usaban como método natural de desintegración del cuerpo el hecho de que el buitre se lo comía hasta dejarlo hueso, ¿no? Algo así como cuando nosotros entramos hacen los gusanos. Pero sus buitres empezaron a morirse. Ya cuando se empezó a hacer la investigación, se descubrió que estos animales no podían metabolizar el diclofenaco y se están muriendo por intoxicación con diclofenaco. ¿Ya? Entonces, si me hablas de animales, sí se puede extrapolar, pero depende de la especie y de su vía metabólica. Y también se calcula por kilogramo paso. Está dentro de lo que es el proceso incluso de investigación. Hay muchas drogas que cuando salen, primero lo usan los veterinarios y luego recién pasa a humanos, ¿ya? Ahora también hay drogas que han sido usadas por humanos y se han terminado retirando, pero los veterinarios las siguen usando. Por ejemplo, la tetraciclina. Se ha descubierto que es muy tóxica al ser humano, pero sin embargo, en algunas especies animales funciona muy bien y no les es tóxica, pero en el ser humano sí. Entonces, sigue ese camino, ¿no? Entonces, si los expertos en farmacodinámica han determinado todos los efectos en animales, ya van a extrapolar eso al ser humano. De tal manera que cuando una droga sale, ya, se va a investigar también qué pasa en el ser humano, ya. Entonces, una droga, primero se investiga en animales por un tiempo. Si no se ve nada que pudiese causar daño al humano y se ve efectos beneficiosos, se va a lanzar la droga primero para hacer esto en humanos en una población limitada. O sea, no se lanza a todo mundo, sino una población limitada bajo criterios de investigación. Eso generalmente suele tardar entre 5 a 10 años. De que se determina que la droga es útil y no es peligrosa para el ser humano, se lanza a otro periodo de prueba en población general. En otras palabras, ya se va a lanzar para que sea usado por diferentes especialidades médicas, ya en un tiempo de prueba también de 10 años, para ver si hay algún efecto en todo ese periodo de estudio. Si después de esto se determina que la droga no ha traído mucho problema y trae más beneficios que perjuicio, entonces es una droga que se empieza a usar de forma libre, ¿ya? Manteniendo lo que es farmacovigilancia, que eso lo van a ver los que están estudiando farmacia. Bien, no sé si eso responde tu pregunta para que la ampliemos. Sí, Lisen, gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Aló? Bien. A ver, pregunta, Javier. Doctor, buenos días. Le escribí al chat. Ya que estaba hablando del diclofenaco, hay una combinación de los relajantes muscular, el piridinol, me llama la atención. Sí, es un sinergismo eso de medicamentos. Y en sí, ¿qué es el piridinol? ¿O de dónde sale? Tengo esa duda. ¿Me puede responder? Ya. Entonces, el piridinol es un relajante muscular, ¿ya? No hay un sinergismo ahí, sino es una ¿Ya? complementariedad. Los pacientes que tienen a veces algunos dolores por causa de contractura muscular, ¿no? Como son las fibromialgias, lumbalgias, etcétera, el músculo ¿Ya? está contracturado y eso genera el dolor, ¿ya? Entonces, cuando vos tienes ese tipo de pacientes, se da un antiinflamatorio analgésico más un relajante muscular. En este caso el piridinol, pero puede ser cualquier otro relajante, pues no es el único. ¿Ya? Entonces, se combina eso de tal manera que cuando el paciente toma eso, va a producir el efecto de relajar la musculatura, que es la causa del dolor, y al mismo tiempo va a producir una desinflamación gracias a la otra droga con la que estás combinando. ¿No? Va a producir una desinflamación y va a actuar el efecto analgésico. En este caso, no habría sinergismo, pero sí
complementariedad. ¿Ya? Ok, gracias por la aclaración. Ahora, en cuanto a su origen que preguntabas, la verdad no sé dónde sale el piridinol. Tendría que investigártelo de dónde la extraen esta molécula y te la puedo responder en una siguiente clase. ¿Ya? No, gracias. Bien, a ver, otra pregunta. Es que como escriben, a veces se me va, pero no lo tengo. Vamos a buscar. Ya, la sopiclona. Ya, la sopiclona en sí es un somnífero. Ya, es una droga que su efecto principal es producir sueño. Ya, no es considerado en sí un psicotrópico, perdón, ¿ya? Sin embargo, las sustancias que son hipnóticas, sedantes, ansiolíticas, son controladas por el hecho de que pueden ser usadas de forma maliciosa, ¿no? Ustedes saben que se puede dar una droga para hacer dormir a alguien, ¿ya? Y aprovecharse de esa persona, ¿ya? Entonces, cuando salió la sopiclona, no era controlada y por mucho tiempo se lo usó de esa manera. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer casos de personas que habían sido pildoreadas por esta droga, bueno, es la única, otras también, pero esta droga entonces empezó a ser una sustancia controlada. ¿Ya? A ver, otra pregunta. La tengo. Ya. Hay una pregunta que dice, ¿cuánto tarda una tableta en hacer efecto en los pacientes, en la cabeza? Bueno, en sí cada droga tiene su tiempo, ¿ya? Lo que es la farmacocinética de cada sustancia es diferente. Ya hay drogas que se absorben más rápido, otras más lento, ¿ya? Pero generalmente por vía oral, en la mayoría, no en todos, ¿ya? El efecto se puede observar generalmente después de los 30 a los 60 minutos, ¿ya? El inicio de acción, porque toda droga tiene un tiempo de inicio y tiene un pico máximo, que es cuando alcanza el máximo de su efecto y de ahí va reduciendo, ¿ya? En otras palabras, hace una curva, ¿ya? A ver, se los dibujaré en una pizarrita. Ya. Entonces, si yo marco, vámonos, acá va a ser dosis efecto y vámonos que vamos a hacer otra línea, que esto sea tiempo, ¿ya? Entonces, ya no se olviden, hacia acá es la dosis efecto. Eso significa la cantidad que va aumentando en la sangre y el efecto que se puede observar. ¿Ya? Vamos a poner eso. ¿Ya? Vámonos de dosis bajas a dosis elevadas. No vamos a poner un número porque varía según la droga. Y aquí vámonos el tiempo. Vámonos que el tiempo va en grupos de 30 minutos. Ya cada rayita serían 30 minutos. Por lo tanto, esta es 1 hora, 2 horas, 3 horas y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que cuando consumimos la droga, en teoría en su cuerpo no tenemos la droga, estaría en 0, ¿no? Entonces vamos a poner el punto de partida acá, ¿no? En 0.
Entonces la droga va a empezar a incrementarse en la sangre conforme va pasando el tiempo. Ya va a haber un punto en el cual esa droga empieza a producir efecto. Acuérdense que los efectos dependen de la cantidad. Y al principio, cuando se va absorbiendo en el intestino, no se absorbe a la misma, pero no se absorbe todo de golpe, sino se va absorbiendo de a poco. Por lo tanto, en la sangre también va a ir aumentando de a poco la concentración. Vámonos que alcanzando 1 hora, en este punto, empieza el paciente a percibir los efectos. Vámonos, si es paracetamol, en ese punto empieza a sentir que le calma el dolor. Ya va a ir incrementándose, ya. A ver, aquí vamos a ponerle mejor el tiempo para que se note. 4, póngale aquí 5 y hasta 6 horas, póngale, para que veamos un efecto más real. Bien, entonces esa droga va a empezar por decirles alcanzar un pico, póngale en este caso a las 3 horas. Ya alcanza ese pico, se mantiene por un tiempo en ese valor y luego empieza a reducir. Ya hasta póngale que a las 6 horas alcanza la dosis en la cual produce efecto y de ahí va a empezar a reducir hasta 0. Ya, por lo tanto, en este punto, póngale de acá, que es el mismo, se dan cuenta de acá, ya vamos a trazarlo como una rayita, así, ya es el mismo. Entonces, por encima de esa raya, de aquí para arriba, se observan efectos y de aquí para abajo no se observan efectos. ¿Ya? Entonces, al principio, cuando tomamos la droga, empieza a absorberse, ¿ya? Y recién cuando alcance este punto, observaremos los efectos. Que eso en la mayoría de las drogas que son por vía oral, suele estar entre los 30 minutos y los 60 minutos. Ya digo en la mayoría porque es bien variable, depende de cada droga. En cambio, por ejemplo, si fuese un intramuscular, generalmente suele ser a los 15 minutos, más rápido el efecto. Pero la curva va a seguir algo parecido a eso también. ¿Ya? Y cuando empieza a bajar, por ejemplo, en este punto, todavía tenemos la droga en la sangre, pero ya no se observa un efecto. Y eso es lo que hace que nosotros escojamos también cada cuánto tiempo tiene que tomar el paciente, ¿no? Algunas drogas pueden durar 6 horas, otras 8, otras 24, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces el uso de psicotrópicos lo vamos a ver en farmacología psiquiátrica. Vamos a ver ese tema, ¿ya? Y en cuanto a los niños con autismo, bueno, siempre y cuando sean autistas verdaderos, se usa algunos medicamentos, dependiendo también del grado de autismo que presenta el paciente. ¿Ya? En cuanto a su combinación con alcohol, bueno, muchas drogas, cuando se combinan con el alcohol, no tienen efectos. Sin embargo, la mayoría de las drogas que se usan en farmacología psiquiátrica, eso incluye los antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Esas drogas tienen generalmente un efecto sinérgico o antagonista con el alcohol. ¿Ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, los antidepresivos no se pueden usar con alcohol, tampoco las benzodiazepinas, porque ambos son depresores del sistema nervioso central. Si nosotros consumimos alcohol, ya el paciente va a quedar profundamente sedado, incluso puede que quede en coma. Por eso no se puede combinar con ese tipo de drogas. ¿Ya? Ahora, también pacientes que son alcohólicos crónicos, como hacen tolerancia al alcohol, ya también cuando nos toca usar drogas de este tipo, el efecto no funciona. Vámonos a una persona que no es alcohólica, le damos un relazepam para que se tranquilice, ya de 10 miligramos, póngale, y le funciona. En cambio, un alcohólico crónico, le damos esa misma dosis y no le funciona. A veces tenemos que darle de 20, ¿no? Entonces,
también hay ese problema con el caso del alcohol. Pero eso es variable dependiendo de la droga, ¿ya? Bien, hay otra pregunta, dice, si el periodo de prueba es de 10 años para un producto farmacéutico como cualquiera, bueno, cualquiera, ¿no? El COVID, tardaremos, sí. En teoría, sí, eso es lo correcto, ¿ya? Cuando se estudia una droga, incluye las vacunas, y ninguna vacuna debería salir tan rápido. Sin embargo, por el motivo de la urgencia, lo están procesando rápido y puede que en diciembre salga, pero saldría como prueba. Ya está el problema, por eso hay bastante que hablan sobre ese caso. Ya prácticamente, como no conocemos los efectos de esa vacuna en el ser humano, porque no se va a estudiar, porque obviamente es muy corto el periodo, pudiésemos tener efectos adversos, incluso algunos tal vez peligrosos, ya porque no sabemos qué puede producir esa droga en el ser humano. Se prueba in vitro, como dice, y se va a hacer una prueba en humanos de corto plazo para ver si no hay un efecto inmediato. Sin embargo, toda droga se prueba bastante tiempo porque muchas drogas, su efecto no es inmediato, sino podemos tener efectos después de un tiempo de usarse, ¿ya? Además, hay que tener en cuenta que cuando se prueba en poblaciones muy pequeñas y por lo tanto los efectos también que se observan son muy pocos, que no es lo mismo que probar en toda la población, no estamos hablando de miles. Si yo les digo, por ejemplo, un efecto adverso da a una persona de cada 1.000.000, ¿no ven? Que eso, desde el punto de vista clínico, podemos decir es bastante seguro, pero estamos hablando que vamos a dar a toda la población humana, entonces hay que calcular que por lo menos 1 de cada 1.000.000 va a tener problemas serios. El problema es que no se sabe quién, ¿no? Entonces, lastimosamente, así es con las vacunas de este tipo, ¿no? Que salen rápido, pudiesen tener efectos adversos, ¿ya? En cuanto a partir una tableta, sí, en teoría debería estar consumiendo la mitad, pero ustedes saben muy bien que no se parte nunca de forma perfecta, entonces puede variar un poco, ¿no? Pongámosle que la tableta era de 1.000 gramos, perdón, de 1.000 miligramos. Si la partes en 2, en teoría tendrías que tener 500 miligramos. Las que vienen ranuradas para partirse facilitan esto y por lo tanto hace que se aproxime, pero no es también tan perfecto. Pongámosle que en vez de 500, en una mitad te salió 480 y en otra 620. Si bien va a variar un poco, pero de repente el efecto todavía se observa. Entonces, por eso se pueden ranurar. En cambio, las tabletas que no vienen para ranurar, no vienen a ranurar, en otras palabras, no vienen para partirse, es porque es difícil que se haga un cálculo preciso de la dosis. Y por lo tanto, esas son mejor no partirlas. Es un error partirlas en ese caso, ¿ya? Cuando no vienen diseñadas para eso, porque el efecto puede que no resulte como esperemos. ¿Ya? Además, que cuando no viene ranurada, tengan en cuenta que es más difícil que consigamos la mitad precisa de la droga, ¿no? A ver. Si consumimos demasiada cafeína, claro que sí, hay muchos problemas. Justamente es lo que se ha observado cuando empezó a salir los energizantes, ¿no? Muchos de los energizantes usan cafeína como base, ¿no? El problema de cafeína es que no solamente es estimulante del cerebro, sino también del corazón. Hace que el corazón lata muy rápido. En personas jóvenes, tal vez puede que no les haga efecto, pero en personas que son ya un poco más mayorcitas, donde tienen más tendencia a ser hipertensos, les puede producir crisis hipertensivas. Bueno, y en personas jóvenes que sean sensibles,
¿no? Consumir mucha cafeína puede que el corazón lata muy rápido y se sube la presión. Y si esa persona tuviese algún problema cardíaco, lo empeoraría, ¿no? Por eso, justamente, no se aconseja consumir con alcohol en grandes cantidades, porque el alcohol también produce lo mismo en el corazón. Entonces, puede generar cuadros bastante severos de crisis hipertensivas, o si la persona tuviese alguna arritmia, pudiese desencadenar crisis arrítmicas, ¿ya? Entonces, no es bueno consumir mucha cafeína. Sin embargo, en cantidades adecuadas no hay ningún problema. Lo que es el consumo, por ejemplo, social, de lo que consumen su tacita de café, ¿no ve? No hay ningún problema. Es más, se aconseja a veces consumir una tacita de café en la mañana, que los va a mantener activos. En esa cantidad no va a tener mucho problema. El problema es en cuanto a lo que viene en dosis altas. No sé si les mencioné en el video, creo que sí, pero un energizante que tiene cafeína tiene más o menos el equivalente de 8 a 10 tazas de café. Entonces, bastante cantidad de cafeína en una sola dosis, ya, por eso los mantiene bastante despiertos, ¿no? A ver. En cuanto a cuántas tabletas se puede tomar para dormir, bueno, aquí la regla es la que necesita cada paciente. Eso depende de la dosis que te prescribe el médico. Sin embargo, generalmente las dosis vienen calculadas para que solamente sea una tableta. Así que si una tableta no te funciona, no debes usarla vos. Tienes que ir al médico para que evalúe. Porque no estás pudiendo dormir, modificarte la tableta, ya, y en todo caso que él te aumente la dosis a niveles seguros. Porque las drogas no vienen diseñadas para tomar varias tabletas. Generalmente las dosis vienen para una sola tableta y según eso se hace la dosificación, ¿ya? El paracetamol en los pacientes hepáticos, sí, es una contraindicación. No sé, creo que hoy día empezamos en el video de hoy a hablar sobre antiinflamatorios y ahí vamos a hablar sobre el paracetamol. Es una contraindicación justamente usar en pacientes con enfermedad hepática. En dosis normales no afecta a personas sanas, ¿ya? Solamente dosis muy elevadas. En pacientes que tienen problemas hepáticos, siempre hay que tener cuidado con el paracetamol, ¿ya? Porque puede empeorar el estado patológico que está teniendo el paciente, ¿ya? Bien. Sí, bueno, la pregunta dice si el café se puede usar para personas que tienen hipotensión. Claro que sí, justamente también creo que eso les hablaba en el video. Si una persona tiene presión baja, ¿no? Y no tiene nada para le ¿pueden darle café? Claro que sí. No solamente café, cualquier cosa que tenga cafeína. Puede ser una Coca-Cola, por ejemplo, viene con cafeína también. ¿Ya? Entonces le pueden dar, eso le va a ayudar a subir su presión, ¿ya? Por lo menos para aliviarlo hasta que el médico pueda diagnosticar qué es. Y justamente en los hipertensos no se puede dar café. Van a ver que cuando una persona tiene problemas de hipertensión y no se puede controlar, nosotros le prohibimos cualquier producto que contenga cafeína, ¿ya? Bien, ¿qué es la dosis? Es la cantidad necesaria para alcanzar un efecto determinado. ¿Cuánto necesito? ¿Para qué? No es solamente decir cantidad, sino, por ejemplo, en el caso del paracetamol, ¿cuánto es la cantidad para poder calmar un dolor de cabeza habitual? 500 miligramos en un adulto. Ya, esa es la dosis del paracetamol. Si yo le doy 200, no va a aliviar el dolor. Por lo tanto, eso no es una dosis, es una cantidad. Ya, dosis se refiere a la suma de la cantidad para un efecto determinado. Ya hay drogas, como por ejemplo la dopamina, en la que a una cantidad produce un efecto, a otra cantidad otro efecto, otra cantidad otro efecto. Entonces, en diferentes dosis, también diferentes efectos. ¿Ya? En cualquier droga, si se toman más de la cantidad recetada,
la probabilidad de que tengan efectos adversos es más elevada. En algunas drogas tienen más campo de seguridad, podemos decir. En algunos casos, que te tomes un poco más no te va a traer mucho problema. En algunas, sí, depende mucho de las drogas. El caso del Lertus te va a aumentar los efectos adversos. Ya justamente el diclofenaco es uno de los que más efectos adversos a nivel gástrico suele producir. Y si le incrementas la dosis, seguro que te va a empezar a molestar el estómago. Entonces no hay que consumir nunca más de la dosis que está dentro de lo que es el rango terapéutico. En algunas drogas sí se puede incrementar la dosis dependiendo de la necesidad. Ya en otras no. Eso depende mucho de cada droga. ¿Ya? Bueno, una persona que se toma más de 10 tabletas, yo creo que está intentando suicidarse, ¿no? Porque no es una cantidad, ni siquiera una persona que está en estado de habituación. Ya no es normal, obviamente. ¿Ya? Y la habituación no es un estado normal. Por eso está dentro de lo que hemos visto, de lo que es farmacodependencia. Son estados patológicos que tienen que tratarse. ¿Ya? Cuando es la presión baja, no hay, pero está bien, cuando es alta, pueden darle cafeína. Cuando es baja, le pueden dar cafeína. Pero cuando la presión está alta, no hay productos que puedan conseguir para bajar la presión. Sí o sí tiene que ir a que se les recete una medicación. Es bien difícil bajar la presión, ¿ya? No es fácil. ¿Ya? Entonces, tenemos que dar drogas específicas, como por ejemplo el captopril, que es el que usamos en el caso de una emergencia. Fórmulas naturales para bajar la presión no hay. ¿Ya? La lidocaína es un anestésico local, pero también se puede usar como antiarrítmico, ¿ya? Dentro de sus indicaciones. Bien, entonces me queda todavía un minutito. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Bueno, entonces, por lo menos me gusta que ya le están tomando interés a la materia, y si preguntan bastante, pues mucho mejor. Han visto que este tiempo se hace más distraído y genera más dudas, más preguntas, más ganas de aprender. Si uno Doctor, toma una mucho consulta. glucosamina, sí, ¿Cómo se baja la presión? O sea, ¿cómo se baja cuando cuando tienen la presión súper alta? para eso le vamos a dar captopril de entrada. Si no responde a un captopril, le vamos a dar un diurético, como la furosemida. Eso en caso de que esté muy elevada y esté sintomática. Ahora, si el paciente no está sintomático, le vamos a dar enalapril y vamos a ir observando cómo va bajando en los siguientes días. ¿Ya? Bien. Glucosamina, no se preocupen, es glucosa. Eso es un azúcar, así que no hay ningún problema si toman por demás. Cuando hay arritmias, depende del tipo de arritmia. Hay varios tipos de arritmias y dependiendo del tipo, escogemos la medicación adecuada. Eso vamos a ver cuando veamos farmacología cardiovascular. Bien, se me acabó el tiempo. Si tienen más preguntas, escríbanla en el Classroom para que el siguiente, cuando es nuestra otra reunión, que va a ser el jueves, ya ahí de entradita yo empiezo a responder todas esas preguntas y así no están a último momento emocionándose. Bien, nos vemos entonces el jueves.